Hola, ¿qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a mi canal nuevamente. Bueno, en el día de hoy nos encontramos en Microsoft Flight Simulator 2024 nuevamente. Y bueno, en esta ocasión les quiero traer un vuelo más de exploración, no tanto de procedimientos, donde vamos a estar volando en la Patagonia Argentina. Vamos a estar saliendo del Aeroclub Chaltén y vamos a recorrer lo que es Chaltén, varios de los glaciares que están del lado argentino. Vamos a tratar de aterrizar en el agua para poder observar la pared de algunos glaciares y verlos en mejor detalle. Y bueno, vamos a estar volando también hacia lo que son las Torres del Paine en el lado chileno, para luego llegar a nuestro destino final, que va a ser el aeropuerto de Puerto Natales. Les voy a pasar a mostrar la ruta en el Little Nav Map, así ven un poquito de qué se trata. Nosotros nos encontramos acá, en el Aeroclub Chaltén. Vamos a salir, vamos a hacer todo este tramo. Vamos a pasar por el pueblo del Chaltén, todo lo que son los cerros del Chaltén, el Cerro Torre. Vamos a virar, vamos a sobrevolar lo que es el glaciar Viedma, todo por arriba, hasta su desembocadura, donde vamos a tratar de aterrizar para observarlo en una vista panorámica. Luego vamos a seguir bajando, nos vamos a meter por acá y vamos a tratar de aterrizar acá, que es donde tenemos la conjunción del glaciar Uppsala, el glaciar Kono y el glaciar, esperen que lo veo, Bertacci. Después vamos a continuar, seguimos bajando. Acá tenemos otro glaciar, el glaciar Onelli. También vamos a tratar de acercarnos lo más posible. Y bueno, luego vamos bajando hasta otro de los grandes glaciares argentinos, con muy conocido, el glaciar Spegazzini. Luego seguimos y ya nos vamos para las Torres del Paine. Antes vamos a pasar por el lago Ameguino. Seguimos bajando. Y acá sí ya es donde vamos, acá está el Parque Nacional Torres del Paine, del lado chileno. Las vamos a recorrer para luego bajar por este glaciar y irnos ya a nuestro destino final, el aeropuerto de Puerto Natales. Así que bueno, ya con esto tienen una idea de la ruta y vamos a ir comenzando con nuestro recorrido, así que nos vamos al simulador. Bien, vamos a mostrar un poquito lo que es el Aeroclub Chaltén. La verdad, muy pequeñito, es un escenario de simulación extrema. Le tenemos la manga. Si nos venimos para acá, ya tenemos unos ñandú patagónicos. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro vuelito. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser retirar los cobertores. Retiramos los cobertores, sacamos todo el tubo pitot. Fijamos que los calzos no estén puestos, perfecto. Y entramos al avión. Bien, vamos a cargar nuestro plan de vuelo. Para ello nos venimos a Route. Vamos a cargarlo desde un archivo que yo creé en Little Nat Map. Vamos a load plan file, load from this PC. Yo acá en descargas lo tengo, lo vamos a cargar. Y acá nos tendría que traer todos nuestros waypoints. Acá podemos ver que tenemos el aeropuerto de salida, o aeroclub de salida, el aeroclub Chaltén por pista 27. Toda la lista de waypoints, son bastantes. Y el aeropuerto de llegada, que es en Puerto Natales por pista 10. Bien, perfecto. Tenemos el plan de vuelo cargado. Vamos a sacar. Lo que vamos a hacer es ver el combustible. Luego vamos a bajarlo porque este avión con los flotadores se le hace bastante difícil ganar altura. Vamos a configurar el combustible.
Lo ponemos en kilogramos, le vamos a poner más o menos un 64% de combustible. Vamos a poner Load Aircraft instantáneamente. Perfecto. Y esto, bueno, por ahora lo sacamos. Vamos a sacar un par de cositas que no necesitamos para nuestro vuelo. Perfecto. Vamos a ir comenzando. Vamos a poner batería, alternador, luces de navegación y ya vamos a prender las luces de beacon porque vamos a arrancar rapidito. Vamos a ver los tanques de combustible, vamos a ponerlos en ambos. La válvula de combustible está metida para adentro. Ponemos el paso de combustible. El trim ya lo dejamos en takeoff. Bien, vamos a abrir un poquito el acelerador. Y ya vamos a dejar el código transponder en standby. Código, vamos a setearlo, vamos a poner 2451 por ejemplo. Back. Después quiero ver PDF output, units, HPA, perfecto. Print option, option 1. Bien, ¿qué más? Nada más por acá. Bueno, le vamos a dar arranque a nuestro avión. Miramos que esté todo libre. Le damos arranque. Perfecto, tenemos arranque. Vamos a prender los buses. Se inicia nuestro Garmin. Le damos a Enter. Nuestro QNH es 1015. Bien, muy bien. Vamos a traer el plan de vuelo a lo que es el Garmin. Esto, si no lo saben, se hace así. Se van a Back, miren acá, Flight Planner, a Route y le ponemos Send. En este caso no queremos ATC, así que le ponemos directamente mandar o Send to Avionics. Y ahí lo tiene que haber mandado al avión. Sí, como pueden ver, acá ya lo tenemos en la avión. Acá tenemos todo nuestro recorrido. Bien, muy bien. Bueno, continuemos. Vamos a ver una cosita en el mapa. Bien, tenemos el setting GPS. Y ya vamos a dejar el avión con las taxi lights puestas. Podríamos poner el Pro Kit. Dejamos todo esto encendido. No va a ser un vuelo de seguir muchos procedimientos, sino más un vuelo para disfrutar de los paisajes. Vamos a una cámara de vista libre primero, antes de salir. Bueno, si ven acá a la izquierda tenemos el lago Viedma. El color, la verdad, está idéntico. Ese color medio verdoso que tiene el lago Viedma. Y si observan allá en la lejanía, acá tenemos lo que son los cerros, el Cerro Torre de Chaltén, que es ahí donde vamos a ir primero. Vamos a volver a nuestra aeronave. Nos vamos a cabina. Y bueno, vamos a poner un puntito de flaps. Vamos a cortar el parking brake. Y ya nos vamos a rodar.
Bien, vamos a ir hacia nuestra cabecera. Vamos a tener que hacer un backtrack. Este es un vuelo que la verdad tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Y bueno, como ahora tenemos el Flight Simulator 2024 que realmente se ve los paisajes, el terreno, sobre todo se ve muy bien. Bueno, era la oportunidad para poder realizarlo. Así que bueno, vamos a continuar con nuestro rodaje. Voy a subir un poquito el volumen. Miren cómo se mueve, Va llegando a cabecera. Paso, probamos los frenos. Tenemos cabecera de pista. Centrarnos. Bien, muy bien. Vamos a centrar nuestro heading. Frente. Vamos a poner las landing lights. El transponder. Siempre me pierdo en el Garmin. Alt. Perfecto. Damos potencia y nos vamos al auto. Salimos. Le cuesta tomar velocidad en esta pista. Un montón. Ahí tenemos velocidad viva. Vamos rotando. Tenemos el eje de pista un poquito. Y ya podríamos poner nav y empezar a seguir nuestra ruta. Vamos a ganar un poco de altitud. Quitar flaps. Hagamos flaps. Vamos a ganar velocidad. Y vamos a primar el avión. Conectar el piloto automático. Piloto automático conectado. Perfecto, se está guiando por el nav. Vamos a reducir la tasa de ascenso. Perdón, BS. Bien. Vamos a subir más o menos a unos 8000 pies. Vamos ganando velocidad, así que vamos a subir para tasa de ascenso un poco. Y vamos a ir saliendo afuera.
Miren qué espectacular se ve el lago Viedma. La verdad, hermoso, hermoso como se ve. Allá vamos dejando atrás el Aeroclub Chaltén. La verdad, se ve espectacular la Patagonia en el 24, ¿no? Y hacia allá vamos, primera parte del recorrido, Chaltén. Vamos a controlar nuestra velocidad y nuestra tasa de ascenso. Para este lado, del otro lado del lago para allá tenemos el Calafate. Y bueno, vamos a seguir. Bien, venimos con 500 pies de ascenso para 8000 pies. Vamos heading. Vamos a una cámara de vista libre porque acá lo interesante es aprovechar las vistas. Va a estar interesante aterrizar cerca de algún glaciar en el agua, porque la verdad no lo he hecho nunca en ningún simulador y tenía muchas ganas de hacer eso. Vamos a dar un poquito. No quedarnos cortos de velocidad. No podríamos sacar las landing lights, no hacen falta. Fíjense que allá está el glaciar Viedma, no se alcanza a ver bien, pero después nosotros lo que vamos a hacer es entrar por Chaltén, dar la vuelta por atrás, todo por arriba del glaciar, salir por acá y bajar ahí, como primera escala. Bueno, nos olvidamos de poner las luces estroboscópicas y cosas que pasan. Me parecía porque venía mirando para afuera y no las veía. Ahí se ve. Venimos con buena velocidad de ascenso. 400 pies por minuto. Este avión le cuesta subir porque estos pontones generan mucho drag, mucha resistencia al avance. No es lo mismo que llevar la Cessna 172 común y corriente. Miren qué belleza estos paisajes, la verdad. Bueno, yo en un viaje que hice al sur tuve la suerte de poder ir al Chaltén, estar en el pueblo que es precioso, ver el cerro, y la verdad es
increíble. Bueno, el color del lago es, la verdad, es alucinante. Alucinante, está muy bien logrado. Todo lo que son los picos, una cosa de loco. Bueno, vamos a mirar un poquito nuestra velocidad de ascenso. Vamos a bajar un poquito a unos 300 pies por minuto porque, como ya les dije, le cuesta subir. Ahí vamos encarando para Chaltén. Vamos a centrar nuestro feeding. Vamos a bajar un poquito la mezcla. Vamos a ganar un poquito de velocidad. Miren lo que es el Cerro Torres. Es una cosa de loco. Les cuento. Esto no viene en el simulador. Estas elevaciones no vienen. Pero vienen con el escenario de simulación extrema del aeródromo o aeroclub del Chaltén. Es un escenario que está para comprar en el marketplace. Yo se los recomiendo mucho si les gusta este tipo de vuelos, porque la verdad está muy bien hecho, muy fiel a la realidad. Lo volvemos a la cámara externa. Vamos a poner una cámara libre mientras me tomo un mate, disfrutando de esto. Vamos a poner ahí, y ya que estamos sacamos una fotito. Bueno, ahí me tomé un rico mate. Ahí vamos a encarar por el río que pasa por el Chaltén. Esa cabina, cachito. Llevamos buena velocidad. Vamos a ver un poquito en el Little Note Map, así nos vamos guiando y de paso vamos viendo por dónde vamos. Tenemos la ruta provincial 23, que es la que nos lleva al pueblito de Chaltén, que lo tenemos acá. Miren qué pueblito, sumamente pequeño pero hermoso pueblo. Si pueden ir alguna vez en su vida, vayan. La verdad es precioso. Y básicamente vamos a bordear todo el cerro, le vamos a pasar por atrás, por el costado. Vamos a estar viendo también lo que es un poco el glaciar Marconi, que vamos a pasar muy cerquita de donde está su desembocadura. Así que bueno, hablamos así, no los aburro. Miren qué cosa más espectacular lo que son los cerros del Chaltén. Esta es la ruta que les comentaba.
Bueno, y acá tenemos Chaltén, pueblito. Vamos a controlar nuestra velocidad, perfecto. Bien, ahí tenemos Chaltén abajo. Puente. Cruza el río. Vamos. Venimos bien de velocidad. Vamos a entrar al central aquí. Ahí lo tenemos. Chaltén. Cerro Torre. Con sus formas tan características de sus picos. Bien puntiagudos. Here's up for water landing. Here's up for water landing. No me está avisando que hay zona para aterrizar en el agua. Esto se puede cortar. $6.000 pies, 6.200, 300. Vamos a ver si podemos conseguir cuánto podamos la mezcla sin perder velocidad. Subir bien despacio. Porque le cuesta mucho subir el feo. Establecer otra vez. Volvemos a la vista forma. ¿Verdad? Si no hablo es porque estoy disfrutando de los paisajes que la verdad me tienen loco, me tienen... Es increíble como se... Es una maravilla. Y bueno, este es el objetivo del vuelo. Disfrutar de estos hermosos paisajes patagónicos que tenemos en nuestro querido país. Vamos a hacer un cachito de cabina, vamos a centrar la cámara. Vamos a ver nuestra velocidad. 74. Bien.
mirando y ahora hay que trepar. Uy, qué hermoso. Vamos a Little Land Map. Estamos justamente en este punto. Este río que estamos cruzando se llama río, curiosamente río eléctrico. Que tenemos bueno, vamos ganando altura. Fíjense, acá le pasamos por el lateral del cerro. No se puede subir mucho la cámara. Me gustaría que se pudiera ver un poquito más para arriba. Puede bajar. Sí. Bien. Estamos cerca de 8000 pies. Vamos a ver en el mapa. Lago eléctrico. Bien, o sea que lo tenemos a la derecha. Es este que está acá. El lago eléctrico. El río eléctrico. El nombre que le han puesto. $7500 pies, tenemos que seguir subiendo un poco más.
pasar ese pico, vamos a hacer una cosa. Vamos a bordearlo. Hacemos heading. Stall. Stall. Bueno, esto es lo que le pasa a este avión. Stall. 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 Venga. Un poquito ganar velocidad. Vamos a desviarnos un poquitito de la ruta para esquivar este cerro. Subir. Y lo pasamos cómodamente. Bueno, acá tenemos un glaciar muy chiquitito. Y pasamos muy cerquita. Pasamos. Sé que cerquita que pasamos este pico. Y ahora sí vamos a poner, una vez que pasemos, map otra vez. Map. Pero primero vamos a ponernos en ruta. Le ponemos map. Vemos que el avión vaya buscando la ruta del GPS. Y ahora lo que les quiero mostrar en el mapa. Primero vamos a subir a los 8000. Vamos a ir al mapa. Y acá ya estamos volando sobre lo que es toda la masa de hielo del glaciar Vietnam. Ahora vamos a empezar a bajar por el glaciar. Todo este tramo tenemos acá, acá y hasta su desembocadura en el lago Vietnam. Vamos a ir a buscar nuestra ruta. Y vamos a pasar al modo GPS. Aquí interceptemos la ruta otra Heads vez. up for water landing. Fíjense lo que es toda esta masa gigantesca de hielo. Todo esto es la parte de arriba del glaciar. Y ahí el avión interceptó la ruta. Tenemos GPS en verde. Perfecto. Va a virar por derecha. Ya estamos nivelados a 8000 pies, más que esto no vamos a subir en ninguna parte, según lo que tengo planificado. Así que vamos a dedicarnos a ver un poquito.
ya dejamos el Chaltén, el cerro. Y acá tenemos un viraje a izquierdas. Y ahora sí, empezamos a bajar por el glaciar. Mira lo que es esto. Hielo y nieve eternos, son los nieves eternas, como le dicen. Si ven allá, para allá está la desembocadura del glaciar. Vamos a poner una cámara de vista libre. Los dejo unos momentitos con estas vistas de la parte superior del glaciar Vietnam. Bueno, ahí vamos rumbo a la desembocadura del glaciar Vietnam. Podríamos bajar ya. Ahora vamos a bajar, me voy a tomar un mate y bajamos.
porque lo que vamos a intentar hacer es aterrizar en el lago frente a la pared del glaciar y hacer unas tomas externas. Así que bueno, vamos a poner una altitud de unos 4000 pies. Ponemos vertical speed y nos vamos para abajo. De paso aprovechamos y ganamos velocidad. De cómo va bajando. Bajando. Allá donde está al fondo está la pared. A reducir un poquito. Pensé que hermoso el glaciar. La parte es muy linda. No vamos a bajar más. Pero bastante más. 3000 pies. Para reducir potencia. Ya tenemos la desembocadura. Vamos a bajar potencia.
Y vamos a intentar aterrizar acá en el lago bien, para ver la pared del glaciar. Vamos a pasar a manual. Vamos a autopilot. Ahora miro el avión. Haciendo. Vamos a darle una vueltita. Voy a volver a poner la mezcla a tope. Vamos a dar la vuelta así y vamos a entrar por acá. Tenemos la pared glaciar. Damos la vuelta y aterrizamos en el agua. Gears up for water landing. 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 10. Central el glaciar. Flaps. Gears up for water landing. Gears up for water landing. Gears up for water landing. Fíjense cómo se reflejan Gears up for las water landing. montañas. Gears up for water landing. 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 Stall. Stall. Vamos. Gears up for water landing. 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 Arreglamos el glaciar. Gears up for water landing. Gears up for water landing. Gears up for water Vamos a landing. desactivar la... Gears up for water landing. Bueno, y acá tenemos, estamos en el lago Vietnam. Tenemos el glaciar de frente. Nosotros, y vamos a hacer una cámara de vista libre. Para poder observar el glaciar Vietnam. Vamos. Iba bien para arriba. Si lo vemos completo. Miren qué belleza. Nosotros veníamos por acá, veníamos desde allá, bajando, todo por acá. Bueno, y acá tenemos el glaciar Vietnam.
sacar una foto.